El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. A los 12 los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los 12. Simón, a quien le dio el nombre de Pedro, Santiago el de Alfeo, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, a quienes le dio el nombre de Boanerges, los truenos, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Celotes y Judas Iscariote, que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hoy tenemos la liturgia de la continuación de ayer. Ayer el apóstol San Pablo, en la carta a los Hebreos, nos ha mostrado de que el Señor Jesús es el sumo sacerdote. Entonces el sacerdocio antiguo no tenía un valor humano, natural, un valor de purificación, de hacer con que los corazones estén preparados para este nuevo sacerdocio que el Señor Jesús iba a traer. Entonces podemos comprender de que así como el apóstol Santo Tomás, él, cuando resucitó nuestro Señor, no estaba entre los 12, y los 12 estaban, los 11, quiere decir 10, estaban en el cenáculo, porque Judas, el traidor, se había desesperado y se quitó la vida. Tomás no estaba con ellos, entonces estaban 10 y otros discípulos. Hemos visto al Señor. Y entonces Tomás dice, si no pongo mis dedos, si no toco su costado, no lo creo. Entonces él quería nuevamente tener al Maestro, tener al Mesías. Pero cuando él fue y lo tocó, nuestro Señor Jesucristo le dio una gracia tan extraordinaria que él, igual que María Magdalena, querían ver al cuerpo, pero se encontraron con la divinidad, con la gloria. Así también Santo Tomás, cuando tocó a nuestro Señor, confesó que era Dios, Señor mío y Dios mío. Así también el apóstol nos está queriendo demostrar a nuestros ojos que ese sacerdocio antiguo que utilizaba la sangre de los bueyes para la purificación era un rito antiguo que está caduco, que va a desaparecer y se va a enfrentar al nuevo rito por el mismo Señor Jesús, que es el sacerdote eterno, sumo sacerdote. Y ahora el apóstol nos va a mostrar cuál es la trascendencia de ese sacrificio y de ese sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacrificio de los bueyes y de los machos cabríos y de la sangre era un sacrificio, un rito en el cual no pasaba a ser simplemente una figura de lo que nuestro Señor Jesucristo lo va a hacer en la realidad. Entonces, eso es lo que él está queriendo mostrar ahora el apóstol para nosotros, diciendo, ahora a nuestro sumo sacerdote le ha correspondido un ministerio tanto más excelente. Entonces, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ha valido desde Adán y Eva hasta hoy y hasta el fin del mundo. El único sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es tan extraordinario, tan excelso, porque es divino, su sacrificio es divino, su sacrificio no tiene tiempo porque es Dios eterno. Ese sacrificio vale y suplanta y reemplaza cualquier otro modo de sacrificio que pueda existir. Entonces, los hebreos tienen una forma de pensar, una forma de ver la situación religiosa. Y San Pablo, que ha trascendido a Dios, porque recuerden, así como María Magdalena fue al sepulcro y vio la gloria de Dios resucitado, Santo Tomás, al resucitar nuestro Señor, al tocarlo, vio la divinidad también. San Pablo también recibió ese grado de gracia, porque cuando Dios lo cegó y lo convirtió, San Pablo
vio algo más de lo que simplemente era una ceguera y una caída. Y él se ha convencido a sí mismo de que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es un sacerdocio divino, es un sacerdocio trascendente que borra los pecados de los hombres, borra el pecado original y hace con que nosotros restauremos el estado de gracia como si no hubiésemos tenido pecado original, como si no tuviéramos pecado mortal. Entonces, ese sacrificio, ese es la cruz. Desde la última cena, nuestro Señor Jesucristo ya padecía. Y en la última cena le entregó a sus apóstoles: toman, hagan esto en conmemoración mía. Eso está grabado en el corazón de San Pablo. Está tan grabado eternamente que dice que el pan que comemos es la comunión con Cristo. La sangre que bebemos es la alianza con Cristo. Entonces, San Pablo se ha convencido enormemente que si él hubiera sido sacerdote en ese periodo, porque él era fariseo, no era sacerdote, era experto en las leyes, pero no era experto en la gracia. Por eso ahora San Pablo es el apóstol de la gracia. De tal manera él ha recibido un regalo, una gracia de Dios, que ha comprendido qué significa sacerdocio. Comprendiendo qué significa sacerdocio, lo va a explicar al pueblo. Explicando al pueblo, va a hacer ver que el sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo es un sacrificio tan excelente, tan extraordinario, que no puede haber otro. ¿Por qué? Porque ese sacrificio lo está haciendo el mismo Dios. Entonces, como habíamos dicho, el pecado era tan grave, tan terrible, tan fuerte, que Dios no se satisfacía con los sacrificios de los sacerdotes desde Aarón y hasta los días de nuestro Señor. Sacrificaban bueyes y corderos, pero Dios no se satisfacía. Se satisfizo con la muerte de su Hijo, con la entrega de su Hijo, con la sangre de su Hijo. Y eso de ahí para nosotros es pero impresionante. Y nosotros, para valorar la Santa Misa, para ver que la misa es algo maravilloso, excelso y extraordinario, Dios elige a los apóstoles y les dice: hagan esto en conmemoración mía, y les cambia su actividad. De pescadores van a ser pescadores de hombres. De ir a trabajar para sí mismos, ahora van a trabajar para Dios. Y incluso les va a cambiar el nombre, ¿no? A San Pedro, ya no, que se llamaba Simón, ahora se va a llamar Cefas. Y así va con ese nombre, como que cambia la manera de pensar, cambia la manera de actuar. Puede conservar la personalidad, pero la personalidad va a estar perfeccionada por la gracia. ¿Entienden, verdad? Entonces, Dios ha mandado su gracia para perfeccionar todas las cosas. Y como Él es Dios, ha perfeccionado el rito antiguo y ha hecho el rito nuevo, que es la celebración de la Santa Misa, que es la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, con cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y para eso Dios ha necesitado los apóstoles, que los ha llamado por su nombre, que significa que Dios llama a todos nosotros. Y ha mandado a los apóstoles no solo, sino también a 72 que iban por donde iba a ir él, iban adelantándose a la misión. Entonces Dios nombra, llama a cada uno de nosotros, pero para eso primero Él reza. Él reza, ¿para qué? Para que haya gracia, para que haya intervención del Padre, para esa elección que hace. Entonces nosotros somos el fruto de ¿qué? El fruto de la elección, sí, pero también el fruto de la oración del Hijo. Imagínense Dios rezando por cada uno de nosotros y después ofreciéndose en el sacrificio de la cruz, en el sacrificio del altar. Por eso ponemos las intenciones que tenemos en la misa. Todos los días ponemos las intenciones. ¿Por qué? Porque sabemos qué significa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la celebración de la Santa Misa para la salvación de las personas que estamos rezando. Rezamos por la salud, rezamos por el cumpleaños, rezamos por los difuntos o por cualquier otra intención que se pueda hacer. ¿Por qué? Porque sabemos que la celebración de la Santa Misa es el mismo Jesús, Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, que se entrega por esa intención que nosotros ponemos. Entonces valoremos la Santa Misa, valoremos ese sacrificio excelso que nuestro Señor Jesucristo hace, porque no es el sacerdote antiguo, es el verdadero, único, eterno sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, al cual nosotros sacerdotes participamos de Él.
No hay otro sacerdocio fuera de Jesús. Dios nos ha elegido para que participemos de su sacerdocio, de esa entrega, de ese sacrificio. Entonces vamos a pedir a Dios, a la Santísima Virgen María, para que ella, desde lo alto del cielo, que es la Madre de Dios, Madre nuestra, haga con que nuestro corazón sea un corazón entregado, así como estamos rezando ahora por San Vicente, mártir, un diácono, ¿no? Que él era obispo, era diácono en Valencia, y el obispo, pues, él dice que no podía expresarse bien porque le tenía dificultades para poder hablar, y lo ponía al diácono para predicar en las misas. Y de tal manera su prédica era extraordinaria que convertía gente, acercaba a la gente a Dios. Y Diocleciano y toda la tribu esa se quedaron muy encolerizados por esas conversiones y por eso los mandaron matar. Nos mandaron matar. ¿Por qué? Porque amaban a la verdad, amaban la justicia, amaban el bien, amaban ese encuentro de la verdad y del bien. Entonces pidamos a la Santísima Virgen por medio de San Vicente que nos mande a nosotros esa valentía para poder predicar y amar a la Santa Iglesia. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima.